Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Hoy venimos con novedades del nuevo Photoshop. Fijaros la versión que tengo, que es la versión 25.9. Ya sabéis que es la nueva versión que acaba de salir de Photoshop. Y esta ha incluido, evidentemente, pues además de algunas mejoras que siempre normalmente suelen mejorar, pues lo que son las herramientas y demás. Pero en esta especialmente han añadido una herramienta nueva que ya se venía probando en la versión beta. Y es esta que tenemos aquí, la herramienta pincel de ajuste. Por supuesto, está claro que Adobe ha sacado esta herramienta con las mejores intenciones, pensando que era una herramienta pues, que podía facilitar las cosas, y la verdad es que la herramienta en sí como tal tiene muy buena pinta. El problema es que de momento, en este preciso momento, al menos cuando yo estoy haciendo este vídeo, acaba de salir la herramienta, no funciona tan correctamente como se debería, como debería funcionar, como cabía esperar. ¿De qué es esta herramienta y de qué estamos hablando? Fijaros que aquí tengo la herramienta seleccionada, es un pincel de ajuste y aquí tenemos diferentes opciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la opción de, por supuesto, pues el propio pincel que tenemos, y aquí tenemos un ajuste de brillo contraste. Bien, si yo pincho aquí, fijaros que aquí yo tengo diferentes ajustes que le puedo dar a este pincel, a esta herramienta. Por ejemplo, brillo contraste, niveles, curvas, etcétera, etcétera. O sea, puedo utilizarla de diferentes maneras. Primeramente voy a dejarme que duplique un momento la capa de fondo y aquí lo que digo, o sea, yo por ejemplo voy a seleccionar las curvas porque es una herramienta que suele utilizarse bastante en el retoque, y fijaros que aquí se me pone en la barra. Aquí además tenemos la opción de sumar, o sea, para yo poder, digamos, añadir pintadas. De momento no estoy haciendo nada, por eso no estáis viendo nada, ¿vale? Pero es como para sumar, digamos, más efecto, y la otra simplemente es para restar efecto. Aquí tenemos el tamaño del pincel, que si hacemos clic derecho encima de la imagen, también vamos a tener lo mismo, el tamaño y la propia dureza. Por supuesto, la presión de la tableta, y aquí tenemos algo interesante, que esto es para seleccionar, digamos, todo el objeto en sí. Y luego tenemos una opción de superponer, que esa la veremos ahora un poquito más adelante. Luego tenemos opacidad y tenemos el flujo, o sea, lo normal que suele traer un pincel. Bien, ¿qué ocurre? Fijaros, si yo por ejemplo adapto el tamaño del pincel y digo, vale, voy a pasar por aquí delante, fijaros, por donde yo vaya pintando, digamos, se va a aplicar el efecto directamente de unas curvas. ¿Por qué? Porque es lo que yo he seleccionado aquí, curvas. Con lo cual se le va a aplicar un efecto a toda la zona donde yo haya pasado, y aquí por ejemplo si yo cojo la herramienta, bueno, la opción de restar, digamos que podría restar de algunas partes. Por ejemplo, fijaros, aquí estoy restando intensidad, restando pinceladas, digamos, de algunas partes. Bien, correcto. Em, la parte de superponer, que era lo que os decía, simplemente cuando pinchamos superponer vemos lo que hemos dibujado, digamos, a la parte que le está afectando y a la parte que no. De momento todo esto está genial, pero aquí ya tenemos el primer problema de todos. ¿Y cuál es el primer problema de todos? Lo primero, que ya me abre una capa de ajuste de curvas. O sea, en cuanto yo hago un clic, ya por defecto se me configura una capa de ajuste de curvas con una curva que da por hecho que yo lo que quiero es aumentar iluminación, aumentar luz. Con lo cual, pues me sube, digamos, los medios tonos aumentándome la luz. Eso, la verdad es que no sé por qué lo hace. Pero aparte de eso, si pinchamos en el RGB y dentro de algunos canales, nos damos cuenta de que también ha tocado los colores, cosa que tampoco entiendo. Fijaros que aquí me ha tocado tanto el canal rojo como el verde como el canal azul. Yo no quiero que al aplicar unas curvas se me toquen los colores. Yo únicamente quiero o me gustaría aplicar unas curvas, y Adobe no sabe si yo lo que quiero es aplicar, digamos, añadir luz o añadir sombra. Con lo cual no es correcto, a mí no me parece coherente que directamente haga esto y ya dé por hecho que lo que queremos es añadir luz. Creo que debería estar bastante más neutro todo esto. Bien, entonces aquí por ejemplo, si no quisiéramos tocar el color, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues ir dentro de cada canal y eliminar esto. Fijaros, dentro del verde, dentro del rojo y dentro del azul, y eliminar esto. Entonces ya sí que se me quedaría una curva únicamente de luz. Fijaros la diferencia de lo que estábamos teniendo antes,
que hemos modificado. Esto es lo que teníamos antes, donde se añadía, aparte de luz, se tocaban los canales y fijaros lo que tengo ahora, únicamente tocando lo que es la luz, que esto ya, bueno, pues es un resultado un poquito mejor, por supuesto. No deja de ser una curva totalmente normal. Y esto, como digo, funciona bien. El problema viene, por ejemplo, uno de los problemas que viene es que cuando yo quiero, por ejemplo, hacer otro ajuste, vamos a suponer que queremos hacer cualquier otro ajuste, podemos venir aquí, por ejemplo, a las curvas y decir, vale, pues yo, ¿sabes qué? Pues que quiero crear otra capa de ajuste ahora de equilibrio de color. Y pincho aquí. Y fijaros qué ocurre. No se me crea otra de equilibrio de color. Directamente lo que yo ya tenía me cambia a una de equilibrio de color, insisto nuevamente, por alguna razón, con un ajuste ya preestablecido que yo no he querido hacer absolutamente nada de esto. En los medios tonos, las sombras no las toca y las iluminaciones tampoco, pero sí que me toca los medios tonos. ¿Por qué me crea este ajuste? Pues la verdad es que no lo sé, pero es bastante horroroso y eso creo que no es correcto, o sea, no está bien. Pero bueno, volvamos a las curvas. Entonces, por ejemplo, fijaros, aquí si vuelvo otra vez a las curvas, me vuelve otra vez a crear esto nuevamente, o sea, me añade estos ajustes dentro de los canales que tampoco tienen ningún sentido y hay que ir reajustándolos uno por uno para restablecerlos, cosa que no tiene sentido, como digo, absolutamente ninguno. ¿Qué tendría que hacer yo, por ejemplo, si quisiera crear un nuevo ajuste? Pues tendría que venirme aquí a añadir nuevo ajuste, tal como su nombre indica. Pincho aquí y entonces ahora le digo, vale, créame un equilibrio de color. Entonces aquí sí ya que me crea un equilibrio de color y directamente yo ya puedo pintar. Puedo pasar por aquí, por ejemplo, digo, bueno, pues voy a pintar por toda esta zona y hago esto. Perfecto. Entonces aquí ya fijaros que, como digo, pues se crea este ajuste de forma automática, no sabemos por qué, pero se crea este ajuste, cosa que es, la verdad es que bastante ilógico. Otro problema que yo le veo a esta herramienta, por ejemplo, voy a eliminarlo todo, otro problema bastante grande que yo le veo a esta herramienta es a la hora de seleccionar algún objeto para aplicarlo. Y aquí, fijaros, ¿qué ocurre? Yo vamos a suponer que quiero aplicar pues unas curvas, igual que lo mismo que estábamos haciendo antes, pero en vez de pintar manualmente con el pincel, digo, vale, pues yo quiero aplicarle unas curvas a esta modelo que hay aquí. Perfecto. ¿Y qué le voy a hacer? Aplicar a objeto. Bien, si yo le doy a aplicar a objeto, fijaros que aquí ya automáticamente me hace una preselección del objeto. Si yo pincho, ya se me aplica al objeto. Pero fijaros qué resultado tan aberrante. O sea, aberrante me refiero, por ejemplo, ya no solamente lo que ya os he enseñado antes, que aquí, fijaros que me vuelve otra vez a crear las curvas con este ajuste dentro de cada uno de los canales también, cosa sin sentido, sino que además la selección, fijaros lo horrible que es, una selección bastante, e insisto en bastante mala. Sobre todo, fijaros el pelo. O sea, esta selección del pelo es terrible. O sea, aquí no ha tenido absolutamente nada en cuenta el pelo, sino que ha hecho una selección, pues, como buenamente ha podido y el resultado es bastante malo. Esto, por ejemplo, ¿cómo podríamos solucionar esto? De hecho, no lo voy a eliminar, simplemente voy a quitar la vista previa para que lo veamos, ¿vale? ¿Cómo podríamos nosotros solucionar eso? Bueno, pues primeramente haciendo nosotros, cogiendo por ejemplo una herramienta de selección, por ejemplo, y directamente pues nosotros haciendo una selección del sujeto, pero utilizando la herramienta de seleccionar sujeto nativa de Photoshop, no la que viene dentro de este pincel de ajuste, que fijaros que es otra diferente. Esto es aplicar objeto y esta, por ejemplo, es directamente seleccionar sujeto, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono el sujeto mediante esta herramienta, aquí se me va a crear una selección que lógicamente es infinitamente mejor que la que viene dentro de este pincel. Y una vez que yo ya tengo el sujeto seleccionado, entonces yo ya me puedo ir a este pincel y aquí directamente pues aplicar unas curvas y pinchar aquí. No hace falta que pase todo, cuando ya está hay una selección cargada, si yo hago un clic, Photoshop entiende, digamos, que yo lo voy a aplicar absolutamente a todo. Fijaros la diferencia de lo que teníamos antes, de la selección que había antes,
que es esta que tenemos aquí. Fijaros que es horrorosa. O sea, aquí estamos viendo ya no solamente los bordes y los extremos del cuerpo, sino sobre todo el pelo. Fijaros aquí cómo queda el pelo en la selección. Utilizando la propia herramienta del pincel de ajuste, fijaros la selección del pelo, qué pésima es. En comparación con si yo lo hago manualmente, aquí ya la cosa cambia y el pelo sí que está perfectamente bien seleccionado. Así que en este caso, en el caso de que queráis seleccionar un objeto y que la selección quede lo mejor posible, yo os recomiendo primeramente, en caso de que queráis utilizar esta herramienta, seleccionar el objeto con una herramienta como puede ser la propia herramienta, esta que tenemos aquí de herramienta de selección de objetos, y dentro de ella, pues directamente utilizar la de seleccionar sujeto, o directamente pues hacer otro tipo de selección, pero no utilizar directamente esta del pincel de ajuste porque como estáis viendo en este resultado, la verdad es que deja mucho que desear, es bastante mala. Vale, esta la voy a dejar y esta, que es la que hemos creado antes, digamos la correcta, la voy a eliminar, ¿vale? Entonces, me voy a crear otra versión para que con un truquito que yo he descubierto, lo descubrí haciendo pruebas con la herramienta, donde podemos darle una, digamos, utilizar la propia herramienta de pincel de ajuste, pero con una selección bastante más coherente que la que viene, digamos, por defecto, la que se supone que es la normal y la correcta. Entonces, por ejemplo, fijaros, ¿qué voy a hacer aquí? Pues aquí lo que voy a hacer es directamente cogemos la herramienta del pincel de ajuste, o sea, este nuevo pincel, y aquí pinchamos en esta pestañita que es aquí arriba, la de aplicar a objeto. Pero fijaros que yo no voy a utilizar esto, o sea, no voy a hacer un clic, porque si hago un clic, fijaros que directamente ya se me aplica con la selección hecha, sino que voy a dar un paso atrás, ¿vale? No voy a, como digo, a hacer un clic. Voy a coger la herramienta y en vez de hacer un clic, lo que voy a hacer es, con la propia herramienta, porque también podemos hacer una selección con la herramienta, lo que voy a hacer es, en vez de hacer un clic, directamente voy a hacer esto y decirle, oye, seleccióname todo esto de aquí. Y si lo hacemos de esta forma, por algún tipo de motivo, fijaros, la selección funciona correctamente o al menos mucho mejor que con la versión anterior. Fijaros que esta es la forma y esto es lo que ha hecho antes. O sea, esta versión de selección que tenemos aquí es la opción utilizando directamente lo que es el botón de aplicar a objeto y haciendo un clic. Fijaros que el pelo es penoso. Y esta otra versión es utilizando exactamente la misma herramienta, también aplicar a objeto, pero en vez de hacer un clic, hacer una selección de la figura. Y por alguna extraña razón, no sé muy bien por qué, pues de esta forma funciona la selección mucho mejor. Aquí tenemos esto, así que bueno, pues yo sinceramente, mis pensamientos, no sé qué pensáis vosotros, vosotras, yo, mis pensamientos realmente creo que es una herramienta que sí que es verdad que tiene mucho potencial, que en un futuro yo creo que se le va a poder sacar bastante partido, pero a día de hoy no le veo todavía la funcionalidad. He probado diferentes cosas, por ejemplo con las curvas pues ya hemos visto cómo quedan, que toca los canales, por alguna extraña razón toca los canales, o sea, cosa que no tiene sentido. Y aparte de eso, creo que para hacer esto mismo hay formas pues, donde se tarda exactamente lo mismo y el resultado es mucho mejor y más controlable. Por ejemplo, ¿como qué resultado? Bueno, pues de hecho voy a quitar esto. Si yo simplemente, por poner un ejemplo, ¿vale? Me vengo y cojo mi herramienta normal de selección de objetos, la que siempre solemos, digamos, utilizar, fijaros, yo me vengo aquí, hago una selección del sujeto. Espero que te la selección y una vez que tengo la selección de sujeto, me vengo aquí y creo una capa de ajuste de curvas. Una capa de ajuste de curvas que no me va a crear por defecto nada raro, no me va a tocar los canales ni nada. Y aquí ya directamente yo coloco la cantidad de luz o de sombra que yo quiera. Pero fijaros que de esta forma incluso tardo menos, incluso porque no tengo que estar restaurando cada uno de los canales y sobre todo porque no tengo que estarme fijando en que la selección, lo mal que haya podido quedar y tener que arreglarla. Fijaros que de esta forma la selección es perfecta y el ajuste es totalmente controlable. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es la forma normal, habitual, en la que tanto yo normalmente trabajo como muchísima gente. Esta nueva herramienta de pincel de ajuste pretende, digamos, hacer que esto funcione más rápido, que sea mucho mejor, que sea más cómodo, que sea más intuitivo, pero
creo que está bastante lejos de llegar a conseguir eso porque lo primero que no funciona correctamente y sobre todo pues que el resultado es bastante malo. Así que simplemente, oye, pues dejarme en los comentarios qué tal, qué os resulta, qué os parece esta nueva herramienta, si la habéis probado con esta funcionalidad nueva. Yo sinceramente creo que ahora mismo, a día de hoy, utilizando esa herramienta se tarda más tiempo para hacer cualquier cosa que haciéndolo de forma manual, entre comillas. Porque si nos fijamos además, aquí las opciones que nos da son exactamente las mismas opciones que tendríamos si venimos aquí a las capas de ajuste. Son exactamente las mismas. Si me apuras, aquí hay más opciones que dentro del pincel de ajuste, con lo cual, o sea, no tendría absolutamente ningún sentido. O sea, podríamos aplicar cualquiera de ellas, incluso, por ejemplo, la de equilibrio de color. Si yo, insisto, hago una selección, por ejemplo, y dentro de esa selección, pues voy a quitar la vista previa, dentro de esa selección yo me vengo aquí y creo un equilibrio de color, pues ya está, aquí yo ya voy a poder cambiar el ajuste de color sin tener que estar preocupándome de lo mal que ha podido quedar. O sea, es que lo que digo, yo sinceramente creo que no, yo personalmente a día de hoy continuaré sin utilizarla, espero que la mejoren por supuesto con próximas actualizaciones y que funcione un poco mejor, que le den algo más de utilidad porque a día de hoy creo que es una herramienta que sobra en absoluto dentro de Photoshop. Dejadme vuestros pensamientos ahí en los comentarios a ver qué os parece. Aprovecho por supuesto, para deciros que tenéis disponible, acordaros que tenéis disponible en un enlace en la descripción de este vídeo, pues simplemente el máster de edición digital con Photoshop, que es el curso más completo de todos con 65 clases, más de 60 horas de contenido, por si queréis conseguir todos aquellos que quieren alcanzar un nivel realmente alto con retoque digital con Photoshop, pues ahí tenéis disponible el curso más completo de todos, el máster de edición digital con Photoshop más IA. Oye, dejarme ahí un super like, por supuesto, suscribiros, todos aquellos que todavía no estáis suscritos, dejadme en los comentarios qué os parece esta nueva herramienta y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.